Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición estar acá alabando al Señor, ¿verdad? Cantando salmos a su nombre, alabando y adorando su majestad. Vamos a la palabra de Dios, ¿está listo? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Téngale paciencia ya en audio, ahorita van a resolver ese ruidito, ese efecto de shofar que tiene ahí, ¿verdad? Este es el tema número 26 de la serie Los Valores del Reino. Hoy comenzamos el capítulo 7 y ya estamos también en la recta final de esta serie. Yo creo que nos quedan unas 5 o 6 enseñanzas y después estamos ya preparando algo más para la congregación, algo que el Señor quiere hablarnos. Pero hoy vamos a ver de los versículos 1 al versículo 6 y el título de esta enseñanza es La crítica en el reino. La crítica en el reino. Leemos Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oremos una vez más. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y así nos muestras tu amor en tu palabra. Así te revelas a nosotros para que podamos, Señor, ser formados con tu carácter. Queremos, Señor, cada día ir siendo transformados a tu imagen para poder, Señor, vivir en este mundo que cada vez se va corrompiendo más, así como cantábamos hace un momento, en medio de un mundo de aquellos quienes dicen creer pero se apartan y su amor se enfría. Queremos ser nosotros de esa generación de los que te buscan, de ese remanente fiel que permanece abrazado a ti por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier vicisitud. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos ponemos, Señor, y nos disponemos para que ella nos hable, nos transforme, nos confronte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a estas horas de la tarde, yo sé que a lo mejor tuvo un día largo, una semana larga, pero le voy a lanzar una pregunta para que se despierte, para que se despierte de una vez. Y de ahí nos vamos adelante. La pregunta es esta. ¿Es malo juzgar o criticar? A ver. ¿Es malo juzgar o criticar? A ver, levante la mano quien dice que es malo juzgar o criticar. A ver, levante la mano. A ver, juzgar o criticar. ¿Quién dice que es malo? No, que levántela con ganas, no hay problema. Para eso venimos, para aprender, ¿verdad? A ver, ahora bájale, levante la mano. ¿Quién dice que está bien juzgar o criticar? Bueno, ahí como que van ganando, A través de las redes sociales se hacen virales muchos videos, muchas filosofías, muchas ideas. Ahorita, ¿cuál es el trending topic de ahorita? El coronavirus, ¿verdad? Hace rato fui a comer y atrás de mí había un señor con coronavirus. Traía una coronota de ese tamaño, ¿no? Ese es el trending topic ahorita, el trending topic, no tropic, ¿no? Topic ahorita, ¿no? Y entre esos videos que se hacen virales y esos videos que se hacen muy, muy populares, anda uno que es, yo creo que de los más populares, y lo triste es que es entre los cristianos. El video se llama Los Religiosos, así se llama. ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? Bueno, en ese video, aquel quien habla, quien por cierto, aclaro, es un motivador y va a venir para Houston, no vaya a ir, por favor, no tiene caso que pague y vaya para que lo anime, ¿no? Es mejor escuchar la palabra de Dios. Pero no es predicador, es motivador. Él se encarga de sacar el potencial de la gente. A él lo contratan para empresas, para que los vendedores pues sean más efectivos y todo esto. Y bueno, en este video, el autor o quien habla, Daniel Javif, comienza diciendo, preguntándose a sí mismo, ¿no? Tipo el fariseo que estaba allá en la parábola. Pero él comienza diciéndose a sí mismo, oye Daniel, ¿qué religión eres? Y él dice, de la que ama a todos, de la que no juzga a nadie. Perdona todo, sirve a los demás, de los que no agarran a bibliazos, sino de los que viven la Biblia. ¿Qué tal? Bueno, de ahí se sigue desarrollando el video y lo traje a nuestra atención porque por eso es tan exitoso.
es tan exitoso. ¿Por qué? Porque aquí él menciona que es de la religión de los que aman a todos y no juzgan a nadie. Y después de ahí, él comienza a juzgar a todos aquellos quienes, según él, son religiosos. ¿Te fijas la contradicción? Él dice que es de los que no agarran a bibliazos a nadie, sino que viven la Biblia, pero en su video no se ve la Biblia por ningún lado. Pero bueno, te había dicho que no era predicador, sino motivador. ¿Por qué los discursos como estos se vuelven tan populares? ¿Por qué se vuelven virales? ¿Sabes por qué? Porque hay algo en nosotros que nos hace amar la idea de no ser juzgados. Por eso es tan popular. Por eso la gente no sabe nada de la Biblia, pero nomás se sabe 2 versículos según ellos. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y el otro, no juzgues. Eso es todo lo que saben de la Biblia. Y les encanta eso, porque hay algo en nosotros que nos hace amar la idea de no ser juzgados o ser criticados. Pero a la vez hay algo en nosotros que ama la idea de juzgar y criticar a todo y a todos. Por eso puse de ejemplo este video, porque él dice, yo soy de los que no juzga, y luego se pone a juzgar, porque hay algo en nosotros que ama la idea de juzgar, de criticar a todo y a todos. Según 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, a ver si vamos allí. Creo que quieren que cambie de micrófono, pero no sé dónde quedó el otro. Acá está. ¿Está bueno? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para nosotros los ciudadanos del reino, no para los discípulos de este motivador, sino para los discípulos de Cristo, para los ciudadanos del reino, para nosotros solo hay una regla de fe, solo hay una regla de conducta, y es esta, la palabra de Dios, la Escritura, como lo dice de sí misma en 2 de Timoteo 3:16, porque ella es inspirada por Dios. Así que si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros somos hijos de Dios, hacemos bien en apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Así que la respuesta a la pregunta que yo hice al principio, ¿es malo juzgar, es malo criticar? Bueno, la respuesta, ¿de dónde la tenemos que sacar? Pues no de nuestra propia opinión, no de nuestros mismos sentimientos, sino de la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios en donde encontramos la respuesta a esta pregunta. Si leemos de nuevo lo que la Escritura dice, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 1, que es nuestro versículo base, dice una frase al principio. ¿Qué dice? No juzguéis. ¿Ok? Así dice. Hasta aquí entonces, según el texto, parece que sí, ¿verdad? O sea, aparentemente es muy claro, dice que el Señor mismo, Jesús hablando, no juzguen. Entonces hasta aquí podríamos decir que sí, que es malo juzgar, que sí, que es malo criticar, pero si tratamos de pensar bien antes de contestar la pregunta, es sabio que no lleguemos a una conclusión con base en un solo versículo. Estamos ya por terminar en el discipulado de la serie Avancemos, estamos a 3 enseñanzas de terminar. Y al terminar esta serie, vamos a enseñar una serie más de aproximadamente unos 20 temas acerca de cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar las Escrituras. Y bueno, algo de lo que vamos a ver en esta introducción, lo vamos a ver de manera más amplia en el discipulado. Así que no se lo pierda, porque si usted desea aprender más de la Biblia, si usted desea por sí mismo ir y extraer las verdades de la Escritura, bueno, aquí vamos a darle las bases para que pueda hacerlo. Así que, como decía, antes de contestar la pregunta, es sabio que no concluyamos desde un solo versículo, desde un solo texto. Fíjate lo que dice Juan capítulo 7, versículo 24. Juan 7, 24. En Mateo 7, 1 decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Juan 7, 24 dice otra vez, no juzguéis. Pero fíjate lo que dice después, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora acompáñame a 1 de Corintios capítulo 5 versículo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 3. El Juan 7:24 que leímos ya nos está dando la pauta para no juzgar este mismo versículo de Mateo 7:1 según las apariencias, sino con justo juicio. Y un justo juicio es compararlo con la misma Biblia.
Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. A ver, ¿qué tal? Mateo 7:1, Jesús hablando dice: no juzguéis. Pero luego en Juan 7:24 dice: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y en Primera de Corintios, Pablo mismo dice: yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Parece que estamos ante una contradicción, ¿no? Así que creo que a lo mejor ya te estás despertando ahorita, ¿no? Pareciera como que la Biblia se está contradiciendo. Bueno, lo que tenemos en nuestras manos, si es que traes una Biblia física, es una traducción, porque la Biblia no se escribió en español, ni en inglés. Se escribió el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, otras partes en arameo. Pero lo que tenemos es una traducción del idioma original. En este caso, que es el griego. Y en muchas ocasiones nosotros leemos una palabra en nuestra traducción en español y en el griego se usó otra palabra. A veces vemos la misma palabra en el español y en el griego son dos palabras distintas. Mañana, si vas a venir, voy a explicar un poquito de esto dentro del tema, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces si se usó la misma palabra en el original. En estos tres versículos, Mateo 7:1, Juan 7:24, 1 Corintios 5:3. En donde dice no juzguéis, Mateo 7:1, se usó la palabra griega krino. Krino. En Juan 7:24, en donde dice juzguen con justo juicio, se usó la palabra griega krino. En 1 Corintios 5:3, en donde dice que Pablo juzgó al hombre de Corinto que tenía la mujer de su padre, se usó la palabra griega krino. La misma palabra griega. Ahora, todo pareciera apuntar que la Biblia se contradijo, si revisamos el original. Pero hay algo más que debemos de revisar a la hora de interpretar la Biblia. Por eso es bueno que te vengas al discipulado en esta nueva serie que vamos a empezar. Y es el contexto. El contexto de las palabras que están alrededor y esas palabras alrededor de qué se dijeron. Vamos a centrarnos en Mateo 7:1 para encontrar el contexto y va a ser muy fácil porque si has venido a las otras enseñanzas, has seguido la serie, pues ya no te va a ser tan ajeno, ¿no? Jesús les está hablando ¿a quiénes? A los ciudadanos de su reino, a los discípulos. En el principio del Sermón del Monte, en el capítulo 5, vimos que estaban las multitudes que seguían a Jesús y Jesús separó a sus discípulos de la multitud. Sus discípulos estaban a los pies del Maestro recibiendo este mensaje, esta instrucción, esta enseñanza. Así que los principales receptores de este discurso, a quien Jesús dirigía estas palabras, eran los discípulos, los ciudadanos de su reino. Él les ha enseñado los valores que los deben de caracterizar. En las bienaventuranzas, que fue la primera sección del Sermón del Monte, les habló de por lo menos dos cualidades, dos virtudes de los ciudadanos de su reino, que es la pobreza en espíritu, ¿te acuerdas? Pobreza en espíritu, en otras palabras, es humildad. No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta, no importa cuántos títulos tengas, el Señor nos llama a ser pobres en espíritu. Hacer a un lado todo eso, así como el apóstol Pablo lo hizo, quien había estudiado los pies de Gamaliel, quien era un políglota, quien era un hombre pensador. Él hizo a un lado todo eso, y el judaísmo y todo. Él dijo, todo eso lo tengo por basura con el fin de ganar a Cristo. Y se hizo un siervo. Después de ser quien iba al frente de la persecución, él se dispuso a servir a Dios y a servir a la iglesia a través de muchas tribulaciones. Y bueno, eso es solo un ejemplo, pero Jesús mismo es nuestro ejemplo, ¿no? De precisamente pobreza en espíritu. Dice la palabra que él siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. El Señor habló de esa característica para los ciudadanos de su reino, que es la pobreza en espíritu, la humildad. Entre otros, vimos también la contrición, que es el dolor por el pecado. Es esa desesperación y ese dolor por haber ofendido a Dios. No es un dolor de remordimiento porque me cacharon o porque simplemente este pecado me está reduciendo mi cuenta de banco o está acabando con mi imagen, sino es un dolor interno causado por el Espíritu por haber ofendido a Dios, que nos guía al arrepentimiento. Y aquel quien está arrepentido, aquel quien está humillado y contrito, y eso es contrición, es aquel a quien Dios no desprecia, es aquel a quien Dios no desecha, aquel a quien Dios abraza y le extiende su misericordia y su perdón. Así que el Señor Jesús también, estoy hablando del contexto,
de donde se dijeron estas palabras. En pocas palabras es un resumen del capítulo 5, versículo 6. El Señor ha hecho un contraste contra el carácter o entre el carácter y las obras y las ambiciones de los ciudadanos de su reino con el carácter, las obras y las ambiciones de gentiles, escribas y fariseos. Eso es el contraste que hemos visto. Él dijo, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no heredarán el reino de Dios. O sea, si su vida de piedad es sin Cristo, sin descansar en la gracia y en la obra de Cristo, ustedes son tan hipócritas como los escribas y fariseos. Pero por otro lado también les dijo, ustedes deben de orar distinto a como oran los gentiles, con vanas repeticiones y todo este asunto. Ustedes son diferentes, ustedes contrastan con ellos. El Señor les advirtió y les dijo, no sean como ellos, ustedes sean diferentes. Los gentiles representan a los impíos, a los no creyentes, a quienes se rigen bajo esta filosofía que te dije en un principio. ¿Cuál es esta filosofía? No juzgues, ¿sí? Así es como se rigen los gentiles, los no creyentes. No, tú no juzgues, estás viendo que está en una conducta reprobable. Y si tú vas y le dices, oye, esta conducta que tú tienes es incorrecta, te dicen, no me juzgues, ¿no? Así se rigen los gentiles. Ellos dicen, tú vive y deja vivir. O sea, si aquel quiere hacer con su cuerpo lo que quiera, si quiere abortar o si quiere hacer de su vida un papalote, tú deja vivir y tú vive tu vida. Así es como el mundo y los gentiles viven. O te preguntan cosas como, ¿y tú quién eres para juzgar? Solo Dios me juzga. Y eso deberían de ponerse a temblar al decirlo, ¿no? Por otro lado, escribas y fariseos representan a quienes usan la piedad. Escucha eso. Usan la religión, usan la piedad para descalificar todo y para descalificar a todos. Y hablando de ellos, de los fariseos, de los hipócritas, en algún momento ellos preguntaron a Jesús, vinieron con una pregunta que no era una pregunta para aprender, sino era una pregunta para precisamente descalificar a Jesús, porque ellos no le recibían. Entonces ellos vinieron ante Jesús y le hicieron esta pregunta, le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, aquí tú puedes ver ellos cómo venían con una tradición, con algo aparentemente piadoso, pero con la intención de avergonzar, según ellos, a Jesús, con la intención de descalificar a Jesús. Y Jesús en otra oportunidad los comparó con los muchachos en las plazas, con los muchachos en las plazas que están ahí jugando y dicen, les tocamos flauta, música alegre, música movida y no bailaron. Les tocamos música triste, baladas así, más dark, y no lloraron. Y Jesús decía, ustedes son así como esos, nada los tiene contentos. Según ustedes son muy religiosos, pero nada los satisface. Decía Jesús, vino Juan, quien era austero, quien se vestía con piel de camello, quien comía miel silvestre y langostas, o sea, chapulines, y decían, está endemoniado. Así lo juzgaban ellos, lo criticaban de esa forma a Juan. Bueno, ahora viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, quien come y bebe, quien pues está en medio de los pecadores y dicen, ¿qué? Este es un borracho, este es un comilón. Dice Jesús, total, nada los tiene contentos. Bueno, ahora va cobrando sentido el mandamiento de Jesús de no juzgar, si lo vemos dentro del contexto, ¿no? Vamos a profundizar en el significado de la palabra juzgar, que es la palabra griega krino. Esta palabra griega krino, nada más la mencioné, pero no dije lo que significa. Denota primariamente separar. Denota primariamente, además de separar, seleccionar, elegir, y de ahí determinar, y de ahí juzgar y pronunciar un juicio. Eso es lo que la palabra crino significa. Repito, significa separar. Por ejemplo, vas tú al supermercado, ves todos los aguacates, ¿verdad? ¿Y qué haces? Hermano, hermana, pues separas de toda esa pila de aguacates, separas uno. ¿Y por qué? ¿Cómo lo separas? Bueno, dice, si lo quiero para dentro de 3-4 días, pues que esté durito, ¿no? Lo tocas. Pero si lo quiero para hoy, pues ya que esté más aguadito. Entonces tú allí estás juzgando, porque estás separando de todos los aguacates el aguacate que tú quieres. Estás seleccionando, estás eligiendo. Y de ahí determinas, ¿verdad? Si te lo llevas o no te lo llevas. A lo mejor llegas a la tienda y agarras uno y agarras otro y otro y otro y dices, no, pues ninguno me sirve. Porque todos están muy duros y yo lo quiero para hoy, y te vas al siguiente supermercado, a la siguiente tienda que esté por ahí, carnicería, lo que sea. Así que si nosotros vamos al sentido estricto de la palabra,
crino, juzgar, que es separar, seleccionar, elegir, determinar, pues todos juzgamos, ¿no crees? Todos juzgamos. Cuando nos vestimos, juzgamos, ¿sí o no? Tú cuando venías para acá, abriste el closet, ¿verdad? Y dijiste, no tengo que ponerme, y se te vino toda la ropa encima, ¿no? Entonces ya que viste, pues, ¿qué me pongo? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás juzgando. Estás juzgando. Cuando veías en tu closet, viste tu playera de las Chivas, ¿verdad? Con tus shorts acá, de esos acá cortitos, ¿no? De porrista, hermano, de los que usas para pintar. Y dijiste, no, eso no, ¿verdad? Juzgaste, dijiste, ¿qué me pongo? ¿La camisa esa bonita con el pantalón de vestir? ¿O me pongo la camisa de las Chivas con el short? No, pues no. Y juzgaste, separaste, tomaste la ropa bonita que traes el día de hoy. También cuando comemos, juzgamos, ¿sí o no? Vas al restaurante, te dan un menú y tú ves un montón de cosas y de ese montón de cosas tú decides y juzgas, separas las demás y te quedas con una sola, ¿verdad? A menos de que estés en un buffet y pues te sirves todo, hasta con tractor te vas, ¿no? Pero si es un restaurante a la carta, tú juzgas y tú eliges lo que tú vas a comer. Ahora mismo, en esta enseñanza, nosotros estamos juzgando. Es decir, estamos separando ideas bíblicas para determinar lo que la Biblia nos quiere decir. Y eso es algo bueno. El Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, o sea, rásquenle. No nada más se queden allí por encimita, solo superficialmente, sino escudriñen las Escrituras, caben profundo. Y es lo que estamos haciendo, nos estamos yendo a lo que está abajo, ¿no? Para poder entender lo que la palabra nos quiere decir. Y fíjate bien, no solo juzgamos ropa, comida, fruta, situaciones, sino que también juzgamos conductas, también juzgamos a personas. Aquí ya nos vamos adentrando más. Juzgamos, por ejemplo, la conducta de nuestros hijos. Si tú eres un papá de esos que le interesa a sus hijos, no nada más quieres que estén ahí y les darles de comer, sino que te interesa tu hijo, tu hija, tus hijos, es posible que te des cuenta de que tu hijo cambió en su manera de ser. Dices, mi hijo no era así, ahora está comportándose de otra forma. Bueno, ahí estás juzgando su conducta, estás juzgando su manera de conducirse. ¿Por qué? Porque dices, pues antes era muy platicador, ahora no habla, ahora está callado, ahora se ve como que está todo triste, está todo agüitado. Cuando le pregunto algo me dice, nomás le digo, oye hijo, esto, es diferente, antes no era así. Bueno, ahí estás juzgando, y es un juicio bueno, estás juzgando que su comportamiento es distinto y dices, algo está pasando. Entonces te acercas, hablas, oras, pides consejo, qué sé yo, ¿no? También juzgamos personas. Y esto, te digo que nos vamos adentrando más en el asunto. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, una amiga nuestra nos platicó que fue a un supermercado, allá en México. Entonces, ella llevaba su carrito y vino otra persona quien le chocó su carrito con el carrito de ella en el supermercado, el changuito, el carrito, ¿no? El shopping cart. Entonces, chocaron y aparentemente el carrito de la otra persona se enganchó con el de ella. Entonces estaban allí tratando de desengancharlo y ella bien metida en tratarlo de desenganchar y el señor se le quedaba viendo así como medio sospechoso, y se reía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que por fin se desenganchó el carrito y bueno, va y se fue y como a los 5 minutos revisa su bolso y ya no estaba su cartera, su monedero. Bueno, resulta que ese asunto era una trampa. El cuate enganchó el carrito, era un malandrín, y otro malandrín, amigo de él, por atrás le sacó el monedero, la cartera, a nuestra amiga. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Que ella ya después juzgó y dijo, con razón yo lo vi, le veía la cara de malandrín, le veía cara como que se estaba burlando. En ese momento ella debió de juzgar a estas personas y cuidar su cartera, pero no lo hizo. Y el punto al que te quiero llevar es que nosotros juzgamos también personas. Si tú vas caminando por un lugar y de repente traes a alguien atrás de ti que parece que está armado, pues ¿qué dices? Este tipo me va a asaltar, ¿no? Este tipo es un malandrín que me quiere robar, es un ratero. Y también en la iglesia necesitamos juzgar. Juzgamos la enseñanza, por ejemplo. No es apropiado ni recomendable que a todo le digamos amén. Hoy en día se da ese asunto, ¿no? Va a venir el apóstol, quién sabe cuál, ¿no? Y viene y dice una sarta de barrabasadas y todos, ¡amén! Y yo he ido a iglesias en donde, hermanos, se van a ir al infierno, ¡amén! Hermanos, el infierno, todos ustedes van a estar ahí, no sé qué, ¡amén!
¿Por qué? Porque no están escuchando, no están juzgando, no están procesando lo que están escuchando, sino que solamente dicen amén. Pero vemos en el libro de los Hechos que el Señor llamó a los cristianos de Berea como gente noble, como gente bien nacida. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Y es lo que estamos haciendo hoy precisamente. Y también en la iglesia no solo juzgamos la enseñanza, sino que también juzgamos personas. En el versículo 15 de Mateo 7, en donde estamos, el Señor mandó a sus discípulos a guardarse de los falsos profetas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a cuidarnos de un falso profeta si primero no juzgamos a ese profeta de ser falso o ser verdadero? ¿Te fijas? De hecho, en el contexto inmediato, ahí en el versículo 6 del capítulo 7, Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Es obvio que no está hablando de forma literal, no es porque no vendría al caso decir no juzguéis y para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú midas serás medido, y de repente habla de perlas y de cerdos y de perros. Es obvio que está hablando en sentido figurado, y los perros y los cerdos representan también personas. ¿Y cómo vamos a juzgar quién es perro y quién es cerdo si no usamos el juicio de la palabra? O sea, ¿cómo vamos a saber si no usamos el juicio precisamente o la crítica? Todas estas situaciones, hermanos, tienen que ver con personas, lo que ya acabo de decir. Y hablando de juzgar en la iglesia, si vas conmigo allá a 1 Corintios capítulo 5, habla, que es el otro versículo que revisamos, habla acerca de que allá en la iglesia en Corinto había un miembro de la iglesia, no era un visitante, no era un mundano, sino era un miembro de la iglesia, quien se le había dado de Romeo Santos, ¿no? Se le había dado acá de carita, ¿no? De enamorador, y tan acá que enamoró a la esposa de su padre, o sea, a su madrastra. O sea, se daba quizás, ¿no? Que el señor ya mayor se consiguió una más joven, tan joven como el hijo, y el hijo se le enamoró, ¿no? Y bueno, pues ya se le había ligado a la madrastra. Esto es algo terrible, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando se enteró de que esa situación estaba ocurriendo? Porque según el contexto, vemos que aún entre los gentiles, entre los no cristianos, entre los mundanos, se hablaba del asunto del hermanito ese, Romeo Santos. ¿Qué tal, y andaba por ahí. Pablo se enteró de todo este asunto, y el apóstol Pablo, pues, y puso orden en el asunto. Era evidente la conducta inmoral de este hombre posiblemente joven, y los corintios habían aplicado la doctrina de Daniel Javif. Dijeron, pues hay que amar y no hay que juzgar, no hay que agarrar a bibliazos a nadie. Se agarraron con ese tipo de doctrinas, pero Pablo sí los juzgó. Ahí en el capítulo 5 de 1 Corintios, dice, los juzgó a ellos y les dijo, vosotros estáis envanecidos, ustedes están ensoberbecidos, están muy ocupados con los dones espirituales y que hablo en lenguas y que yo soy de Apolos y que yo soy de Cefas y quién sabe qué, y están ante una situación que merece disciplina y ustedes están tan envanecidos que dicen, no, yo voy a ser más bueno que Dios y no voy a hacer nada. Y también Pablo, como lo leímos, juzgó a ese miembro de la iglesia, a ese hombre inmoral. Dijo, el tal, este fue el juicio de Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué te parece ese juicio? Él dijo, yo ya he juzgado al tal hombre y ese es el juicio. Entréguenlo a Satanás. ¿Quiere estar en el mundo? ¿Quiere andar de Romeo Santos? Pues entrégalo a la bachata, ¿verdad? Entrégalo a la vida inmoral, que se revuelque allá, pero no puede estar allá y acá. No puede estar viviendo en inmoralidad en toda la semana y después llegar acá y ¡ay, aleluya! Y todavía que se quiere poner a juzgar a los hermanos de acá de la iglesia, ¿no? Y decir, no, esto está mal y aquel también y el pastor también. ¿Te fijas? Con todo esto en mente, leamos nuevamente los versículos 1 y 2 de Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. A lo que Jesús está refiriendo, después de toda esta introducción de 30 minutos, a lo que Jesús está refiriendo es a la doble moral. ¿Se entiende lo que es esa palabra? La doble moral.
Doble moral es tener una misma situación y aplicar dos justicias diferentes. ¿Se entiende? Tienes la misma situación, pero tienes dos justicias diferentes. Por ejemplo, hablando de la impuntualidad, ¿no? Tienes por ahí a un empleado que llega tarde a una compañía, ¿verdad? Y el jefe lo amonesta y le dice, ¿sabes qué? No llegues tarde, que sea la última vez que llegas tarde porque si no te voy a correr. En esta empresa se debe de dar la puntualidad. Órale. Pero el jefe al otro día llega tarde y siempre llega tarde. Y si alguien llegara a preguntarle, oye jefe, ¿y tú qué onda? No, es que yo soy el jefe. O sea, es la misma situación, dos juicios diferentes. Pensemos en un ejemplo bíblico. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 12, versículos 1 al 7. Aquí vamos a ver un ejemplo de doble moral. 2 de Samuel 12, 1. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, tipo como tratan hoy los ricachones a los perritos, ¿no? Y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí estamos ante una situación de doble moral. ¿Por qué? En primera porque lo que había hecho este hombre no era para muerte. O sea, David se estaba excediendo con el juicio que estaba dándole a este hombre. Y en segunda porque David decía que debía de pagar la cordera con 4 tantos y eso también era exagerado según la ley. Y la tercera, pero la más grave, es que David no había robado el animal de otro. Lo que había hecho David es que se había ligado a la mujer de su soldado más fiel y la había embarazado. Y después había embriagado al hombre para tapar su pecado. Y después lo había mandado matar para tapar su pecado. Ese era David. Pero con este hombre, que muera. Y que pague cuádruple. ¿Te fijas? Eso es una doble moral. Aquí salió ese algo en el hombre que es pronto a exagerar el castigo en la falta de otros sin pensar en su propia falta. En ese momento David no se acordó de todo ese asunto, del crimen perfecto que tenía ahí tapado David. Porque 1 año pasó. Desde que David hizo todo esto hasta este momento. Había pasado 1 año y David decía, pues ya salió el crimen perfecto. Ya me salí con la mía. Ahora sí vamos a juzgar a este tipo, ¿no? Qué tremendo hombre. Ese es algo en nosotros que tiende a exagerar el castigo en la falta de otros sin pensar en nuestra propia falta. Y ahora, no olvidemos que David era el hombre conforme al corazón de Dios. No olvidemos eso. Eso Dios dijo de él, dijo, es un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le diga que haga. Pero aún así no escapaba de esta tendencia que está en todos nosotros. Esa tendencia a la que Jesús advierte a los ciudadanos de su reino, o de la que Jesús advierte a los ciudadanos de su reino. La sentencia de David fue la muerte para ese hombre. Pero ¿tú qué crees que merecía David por lo que había hecho? Versículo 7, ahí en donde estamos, de Samuel, 2 de Samuel. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. No sé si lo habrá dicho así, tú eres aquel hombre. Le dijo, tú eres aquel hombre. Le puso más enjundia, ¿no? No sé. Pero David recibió el garrotazo ahí. O sea, él estaba tratando de sacar la paja en el ojo de alguien. Y aquí es entonces donde le dicen, tú traes una bigota, hijo. Tremenda. Le dice, tú eres aquel hombre. Así que la vara con la que David midió, ahora le serviría para ser medido él mismo. Con aquel hombre ficticio, porque era una parábola, no era una situación real.
Ahora, esa misma vara con la que midió fue usada con él, hasta este punto. Hasta este punto, cuando David escuchó esas palabras, tú eres aquel hombre, David debió pensar, pues sí, yo merezco la muerte. Merezco la muerte, definitivamente. Y la justicia sin misericordia, que es precisamente lo que David hizo, exagerada, esa justicia sin misericordia, no es más que hipocresía farisaica. Y no tiene nada que ver con los ciudadanos del reino de Cristo. Mira, para ilustrar la doble moral, ahí continuando en Mateo capítulo 7, ahora en el versículo 3, Jesús nos da un ejemplo, nos da una parábola, y esto para ilustrar la doble moral, y lo hace con un lenguaje que es bastante irónico, bastante chistoso, por decirlo así, ¿no? Pregunta Jesús, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Jesús en este lenguaje figurativo va a exponer al hombre de doble moral. Para el individuo de esta parábola, la paja en el ojo de otro es tan evidente que parece una viga. Es lo que vemos aquí, ¿no? Pero, ¿te has puesto a pensar que quizás la paja en el ojo de otro no sea más que la imaginación de quien la está viendo? ¿No será que no es paja en realidad? Parece, pero no es. Pero como trae la bigota, no puede distinguir bien, no puede juzgar bien, no puede ver bien. Por ejemplo, tú vienes a la reunión cotidianamente y de repente no ves a un hermano. No, ya no lo vi un día, no lo vi otro día. Y en vez de llamarle, lo que haces es juzgar mal, emitir un juicio malo. Y dices, seguramente anda en pecado. Seguramente ya apostató. Así que a la próxima reunión o en la próxima reunión lo vuelves a ver. Entonces lo ves que entra y ya empiezas a verlo con esos lentes, ¿no? De apóstata, de que anda en pecado, y lo empiezas a ver así, ¿no? Y lo ves que en la reunión, en vez de estar parado en la alabanza, se sienta. En vez de levantar las manos, pues no hace nada, está así. Y tú dices, no, ya. Ya le salió lo lobo, lo falso profeta, ya le salió lo apóstata, ya. Salió, por fin, lo sabía. Pero resulta que el hermanito no vino porque lo operaron. Y está en rehabilitación, por eso no se puede parar de la silla. ¿Te fijas? En el ejemplo de Jesús, él expone al hombre de doble moral en otro sentido. Para este mismo individuo, su propio pecado, que sí es una viga, como la de David, no es nada de cuidado. Es así como que, no pasa nada. No. Dios conoce mi corazón. Son frases favoritas, ¿no? Oye, estás mal, hermano, lo que estás haciendo. No, pero Dios conoce mi corazón. No, sí, que es traicionero y que está pervertido. Si Dios lo conoce, por eso debes de cambiar y pedirle a Dios que cambie tu corazón. Es la típica persona, en este ejemplo de Jesús, que no lee la Biblia, que no ora, que no tiene comunión con Dios ni con los hermanos, y que a la primera oportunidad miente, deja de congregarse a la primera oportunidad también. Cualquier excusa barata es buena para dejar de congregarse. No veniste, hermano, no, es que se veía nublado, como que iba a llover, y dije, no, es que acabo de lavar el carro, ¿no? Ok. Pero su mente no se mide para criticar a los demás. ¿Conoces a alguien así? O espero que no seas alguien así, ¿no? Que no lee, no ora, no da nada, pero bueno para criticar en su mente, ¿no? Llega y todo lo critica, todo que si el hermano se vino de rojo, que por qué de rojo, y aquel por qué, y que por qué esto, y que por qué aquel, y por qué 4 canciones, y por qué esto, y bueno. Hasta ahora yo solo lo he limitado a los pensamientos, ¿te fijas? O sea, en los ejemplos que he puesto han sido solo en los pensamientos. Pero hay quienes no solo juzgan mal en sus mentes, sino que expresan su mal juicio con su boca y con sus redes sociales, porque, cómo se usan, ¿no? ¿En qué estás pensando? ¿Todavía dice así Facebook? Cuando vas a escribir algo, ¿en qué estás pensando? Y dice, no, mejor no escribas lo que estás pensando, porque no. Hay quienes no se miden, lo piensan y lo vomitan con el primero que se les atraviesa. El ejemplo que puse, por ejemplo. No solo lo piensa, no, aquel hermano ya apostató, sino va con otro. O sea, a mí se me hace que ya apostató por esto y por eso. Sí, ¿verdad, hermano? No lo había visto de esa forma, pero sí tiene razón. Entonces ya y va y le dice al otro y ya se armó un lío en la iglesia, ¿no? ¿A causa de quién? De ese quien juzga mal y no se mide para hablar o lo pone en su Facebook, ¿no?
en su Twitter o en su Instagram o lo que sea, ¿no? Hasta hace un video en YouTube y hace este tipo de juicios equivocados completamente. Son aquellos, los hombres de doble moral, quienes expresan sus juicios según las apariencias y sin que nadie se los pregunte. Dan su juicio por lo que creen, suponen, se imaginan. El asunto aquí es, ¿quién te preguntó, hermano? Son aquellos hipercríticos de todo y de todos. Critican la decoración. No, pues es día de San Valentín, ¿y por qué no decoraron? ¿Por qué no? No. ¿De dónde se van nuestros diezmos, no? Y si se decora, no, pues ¿por qué tanta decoradera? A ver, ¿por qué? Además, eso de San Valentín es una fiesta pagana, ¿no? Critica la ropa también, ¿no? Si el pastor usa traje, que es muy soberbio. Que es, se cree mucho, ¿no? Y si no usa, que es muy fodongo. Entonces, total, ¿qué es? La pregunta es, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Sabes por qué? Porque no es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque en él no hay contrición, no se detiene a pensar en su propio pecado. Porque si se detuviera a pensar en su propio pecado, si nos detuviéramos más a pensar en nuestro propio pecado, nos daríamos cuenta de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad, de nuestra facilidad para emitir juicios equivocados y tendríamos una actitud como 2 rayitas más abajo. Cada crítica que el hombre de doble moral lanza, a diestra y a siniestra, cumple 2 propósitos. Son los que se me ocurren a mí y son los que a través del tiempo yo he tratado de detectar, ¿no? O he logrado detectar. Número 1, el propósito por el que hace todo esto es porque está tratando de tapar su propio pecado. Es por eso. O sea, trata de ocuparse criticando a otros y hablando de las críticas y sus juicios pésimos con otros y publicándolos en Facebook, porque hay algo que está escondiendo. Hay una botella de whisky guardada ahí, en su gabinete de su garage. Ahí la tiene guardadita. Y se pone sus buenas borracheras, ¿no? Y ya llega bien crudo a juzgar a los hermanos. Y es todo un experto en teología. Hay algo que está ocultando ahí. Otra cosa que he encontrado en personas hipercríticas así, es que tratan de elevar su ego religioso. Como ya no hay gloria, como ya no hay comunión con Dios, no hay contrición, no hay vida en el Espíritu, pues tienen que fabricarse una chafa, una pirata. Entonces creen que juzgando y criticando a diestra y a siniestra mal, desacreditando a todo mundo, creen que así construyen una espiritualidad de mejor calidad ante los ojos de los demás. Bueno, en otras palabras, es como el fariseo que se justificaba a sí mismo y menospreciaba a los demás. En Lucas capítulo 18, lo vemos, versículo 9. Dice Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué te parece? Pero ¿cómo empezó diciendo Jesús? Dice que la parábola iba dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos y criticaban y menospreciaban a los demás. Esta parábola fue dicha por esto, ¿no? El hipercrítico, el hombre de doble moral e hipercrítico, es un experto en política. ¿Qué tal? Él critica ignorantemente al presidente de México. No, que AMLO es esto y que es aquello y que es el otro. Él vive acá. O sea, no sabe ni qué está pasando acá, pero él es un experto para criticar la política exterior. Es un experto en política. El hipercrítico y hombre de doble moral critica ignorantemente al gobierno de Estados Unidos, aunque ni esté legal aquí. Ni es de acá, ni es más, nada. Pero él, bueno para criticar al presidente Trump. Bueno. O al de Rusia, o al de China, o al de Cuba, Nicaragua, lo que sea. Él es bueno porque es un experto en política y usa sus redes sociales para exponer sus ideas de expertise en política, ¿no? Pero además es un experto en teología también.
Critica ignorantemente al pastor de aquella iglesia, el de la otra iglesia, el de la otra, todos, a los ancianos, a los hermanos, a todos los critica porque es un experto en teología. Tú ves su muro de Facebook y son crítica tras crítica tras crítica a la política, que si el coronavirus, que si que el pastor es esto, todo es crítica tras crítica tras crítica tras crítica. Y todo lo juzga desde su opinión. Y aquel quien no piensa como él es digno de todo su desprecio. Bueno, el Señor en el versículo 5 de Mateo 7, así es como le llama al hipercrítico. Le dice hipócrita. Hipócrita. Vamos a ver cuál es la solución que el Señor da. ¿Por qué? Porque hay una solución en todo esto. Hasta aquí yo estoy planteando el problema. Estamos viendo qué es lo que está detrás de la hipercrítica. Pero el Señor también nos da la solución, por supuesto. Aquí está la solución del Señor. Después de decirle hipócrita al hipercrítico, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Analiza bien esto, las palabras del Señor. Él no está diciendo que es mejor quedarse callados. El Señor Jesús no está diciendo eso. No está diciendo no juzguen, y ya, punto, se acabó. No. Está dando una solución. El Señor no está diciendo, no, nadie le diga nada a nadie, porque nadie somos perfectos. Eso es lo que está detrás de ¿quién eres tú para juzgarme? ¿A poco tú eres perfecto? Pues no, nadie es perfecto. Imagínate que tu hijo te dice eso. Hijo, no hagas eso, no andes en drogas, hijo. Ay, ¿a poco tú eres perfecto, papá? No, pues no, la verdad que no. Entonces cállate, no me digas nada. Y se va a darle duro a la mota, ¿no? O sea, no podemos hacer eso, es el escape más barato y más chafa que pueda haber. Porque nadie somos perfectos. Y si nadie somos perfectos, entonces nadie puede decirle nada a nadie. Tú vas y haces un crimen, robas algo y llegas ante el juez. Y el juez te dice, usted robó y aquí están todas las pruebas, están los videos, sale ahí usted con su cara robando y todo. Aquí lo tenemos. Y usted le vamos a dar tantos años de cárcel o una multa de tanto. Y tú te vas a parar delante del juez y le vas a decir, ¿a poco usted es perfecto? ¿Te fijas? O sea, ¿por qué no aplica? ¿Por qué nos reímos en un juicio ante un juez terrenal? ¿Y por qué lo queremos aplicar en la iglesia? No tiene ningún sentido. El Señor no está diciendo, no juzguen porque nadie es perfecto. El Señor está mandando a que nos examinemos primero nuestra propia condición y que nos arrepintamos de nuestro pecado. Así como David lo hizo después de quedar evidenciado, de que su pecado quedara evidenciado. Y que no solo su pecado quedara evidenciado, sino que también su hipocresía y su doble moral quedó evidenciada. Pero veamos cómo respondió David en 2 Samuel 12, versículo 13. Inmediatamente después de que Natán le dijo, tú eres ese hombre, dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán, ¿y tú quién eres para juzgarme? Dijo David a Natán, ¿a poco tú eres perfecto, profetilla? ¿Verdad que no? Ay, sí, muy salsa, ¿no? Yo soy el rey, ¿qué te pasa? ¿Verdad que no? David dijo, pequé contra Jehová. Inmediatamente David se arrepintió. Por esto vemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. No perfecto, claro que no. Pero era un hombre que cuando era confrontado por Dios y por su palabra, en vez de andar buscando ideas y planes chuecos, decía, pequé contra Jehová. Y dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza ¿qué? Misericordia. Y eso fue precisamente lo que David alcanzó. Alcanzó misericordia, porque según su propio juicio, según la vara con la que él mismo estaba midiendo, merecía la muerte. ¿Sí o no? Claro, pero recibió misericordia. No murió él. Él no murió, aunque merecía morir. Quien murió fue el hijo de su pecado. Y aunque sin duda las cosas no volvieron a ser iguales como eran antes, así es, hermanos. Cuando nosotros pecamos y cuando nosotros fallamos, quedamos con clean record delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Él dice, yo no me acordaré más de vuestros pecados. Dice la palabra que Él echa nuestros pecados al fondo de la mar, ¿sí? Pero, ¿estás de acuerdo que las cosas no vuelven a ser iguales después? Tenemos que volver a construir la confianza. Si tú le fallaste a tu esposo o a tu esposa, lo que sea, y te arrepentiste y te perdonó, perfecto, Dios te perdonó, tu esposa, tu esposo te perdonó, sí, pero las cosas no son iguales. Tienes que restituir,
Tienes que volver a ganarte la confianza de tu esposa y a lo mejor nunca, aún así, llegan a hacer las cosas iguales. Tienen que hacerse ajustes por aquí o por allá. Y David no fue la excepción. Las cosas no volvieron a ser igual, aunque él pudo experimentar el perdón de Dios. David se perdió de muchas bendiciones que Dios tenía para él todavía. Pero él mismo se cerró la puerta para esas bendiciones, aunque experimentó el perdón de Dios. Hay unos salmos que David escribió que narran cómo fue su experiencia en este perdón que recibió de Dios. Y uno de ellos es el Salmo 51. En este salmo nosotros vemos su experiencia con el perdón de Dios y dice lo siguiente en el versículo 13, Salmo 51. Entonces, dice David, ¿cuándo? Entonces, ¿qué? Cuando somos purificados, cuando nuestros pecados son lavados, porque dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando aquella persona es purificada y es perdonada y sus pecados son lavados, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si no hay ese entonces, si no hay arrepentimiento, si no hay purificación, si no hay restitución, si no hay ese sentido de que yo precisamente no soy perfecto, no, pero tampoco soy corrupto, ¿sí? Entonces cuando está eso, ya está el arrepentimiento y ya está el perdón, entonces sí podemos enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Entonces sí podemos sacar la paja del ojo del hermano. Solo así, con un corazón no perfecto, pero contrito y humillado, nuestro ojo será bueno, porque fíjate cómo el Señor habló anteriormente. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Pero si tu ojo, tu juicio, tu criterio es malo, todo tu cuerpo, todas tus acciones, todos tus juicios serán malos. Y el Señor nos dice esto, cuando tú te arrepientas de tu pecado, cuando tú te pongas a cuentas con Dios, vas a poder ir con el hermano y darte cuenta primeramente si realmente es una paja o si la paja está en tu lente en realidad, la que tú ves en el ojo de tu hermano. Podemos hacer una crítica constructiva a un hermano. De hecho, la palabra crítica, por definición, es el conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. O sea, eso es una crítica en sí. Puedes ver y evaluar lo que alguien está haciendo y desde allí puedes dar una opinión. Puede ser positiva o puede ser negativa. Lo estamos viendo en las 7 iglesias que estamos estudiando los miércoles, ¿no? Con un corazón contrito y humillado somos capaces de obedecer ese mandamiento del Señor Jesús en Juan 7:24 que vimos. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Solo con un corazón contrito y humillado. Juzgar con justo juicio requiere de amor y requiere de paciencia. ¿Por qué? Porque requiere paciencia estar viendo la falla de tu hermano o que lo que tú crees que es una falla en tu hermano, y requiere paciencia que no vayas inmediatamente y lo vomites con alguien más, que no vayas inmediatamente y le tires tu onda al hermano de así mala onda, sino que la paciencia es ok, vamos a hacer esto a un lado y voy a analizarme a mí mismo. ¿Cómo ando yo? Demando esto, pero ¿yo lo estoy dando? Cuando su hermano peca, aquel quien se ha examinado a sí mismo, quien se ha arrepentido de su propio pecado, aquel quien busca agradar a Dios, cuando su hermano peca, no lo va a dejar así, no lo va a dejar en su pecado. Va a ir y le va a reprender con amor y a solas, muy importante, como lo dice Mateo 18, que lo decimos reiteradamente y no lo voy a dejar de decir porque no va a dejar de haber situaciones en las que puedas, en vez de ir con tu hermano en el que ves la paja, vas con otro. O lo dejes así y alimentes tus malos pensamientos y termines aborreciendo, odiando al hermano y a lo mejor hasta yéndote de la iglesia. Pero hay que ir con él, como dice Mateo 18. Ve, si tu hermano peca contra ti o peca, punto, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero antes, lo que dice Jesús, analiza tu corazón, arrepiéntete de tu propio pecado, busca agradar a Dios. Hasta aquí podemos ver el equilibrio entre no juzgar y decir, no, cada quien viva y deja vivir y tú no juzgues y solo Dios juzga. Estamos viendo ya el equilibrio entre eso y entre juzgar con justo juicio, lo que estamos viendo. Pero ¿sabes qué? El Señor no deja ningún cabo suelto. Yo le llamé a esta sección el equilibrio en el equilibrio. Dice el versículo 6 de Mateo 7, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan
y os despedacen. Aquí no está desconectado esta parte de lo que el Señor ha venido diciendo. O sea, tenemos que interpretar esta parte de acuerdo a lo que el Señor ya dijo. No debemos olvidar que el Señor está hablando a los ciudadanos de su reino. Estas enseñanzas que llevamos, todo el Sermón del Monte, no es para incrédulos, no es para no creyentes. No juzguéis para que no seáis juzgados, no se lo puedes decir a un no creyente. No puedes. ¿Por qué? Porque es únicamente para ciudadanos. Members only. El Señor está hablándoles a aquellos quienes ya son salvos. De hecho, en esos textos está hablando lo que pasa entre hermanos. Si no, fíjate ahí en el versículo que acabamos de ver. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu, qué? Es entre hermanos la onda. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu. O sea, es entre brothers la cosa, ¿eh? Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que no es sabio que vayamos y corrijamos las conductas inmorales de los gentiles, de quienes no conocen a Dios. A lo mejor eres alguien así. No, compadre, ya ni la muela usted, compadre, es bien borracho, ya deje la borrachera. No puede. No puede hacer nada mejor que eso. Es lo único que sabe hacer. A lo mejor si te dice, no, sí estoy mal, pero tan pronto llegue, otra vez va a caer en el coronavirus. Y andas ahí atrás del compadre. No, compadre, usted deje de tomar, y usted, compadre. Y andas como cuchillito de palo. Proverbios 9:7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Punto y coma. Corrige al sabio y te amará. ¿Tú crees que le gustó mucho lo que vino Natán a decirle a David? No, para nada. Pero recibió la reprensión. Y cuando él estaba disfrutando del perdón de Dios, cuando él dijo, mientras callé en ese año, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Pero cuando él experimentó el perdón, la libertad que el perdón de Dios nos trae, seguramente amó y vio con otros ojos a Natán, al profeta. Por eso dice, corrige al sabio y te amará. Proverbios capítulo 15, versículo 12. Y cuidado si tú eres cuidado. Si te dices cristiano y eres El escarnecedor no ama al que le reprende. El escarnecedor no ama al que le reprende, pero el sabio sí. El sabio sí ama a aquel a quien le corrige. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Se junta con otros escarnecedores como él, se junta con otros necios como él, se junta con otros igual que él. Que son la misma situación para todos, pero nosotros no. Porque nosotros somos los, quién sabe qué, los Power Rangers del Señor. ¿Quién sabe? Las conductas del incrédulo no son la enfermedad, sino el síntoma de una enfermedad mortal que se llama pecado, que se llama incredulidad. Los actos de los gentiles, de los incrédulos, no son la enfermedad, sino el síntoma. La enfermedad es la incredulidad. Viven en tinieblas y aman las tinieblas y viven como viven porque no han creído en el Hijo de Dios, no han creído en Cristo. Así que la enseñanza que el Señor nos da en este punto es que debemos de ser sabios. Debemos de enfocarnos, sí, en la verdadera necesidad del incrédulo. Él dijo, bienaventurados los pacificadores, aquellos quienes buscan que el hombre y Dios estén en paz, porque son enemigos. El hombre es enemigo de Dios por naturaleza, aquel quien no cree en Cristo. Pero el Hijo de Dios se enfoca en la verdadera necesidad del incrédulo. No se trata de que deje de tomar, no se trata de eso, porque ¿sabes cuántas personas abstemias va a haber en el infierno? Un montón. No se trata de que deje de fumar, porque mucha gente ya no fuma y no toma, pero va a estar en el infierno. ¿Por qué? Porque el problema no es que fume o que tome, el problema es que no ha creído en Cristo. Y el verdadero discípulo, el verdadero Hijo de Dios, se enfoca en la verdadera necesidad del incrédulo. El problema no es que deje la bailadera y que deje de ser mujeriego, ese no es el problema. Ese es solamente el síntoma de la enfermedad llamada incredulidad. Ahora, si la persona rechaza el evangelio y nos dice, ¿sabes qué? Esta fue la última vez que tú me hablaste de tu Dios y tu sonda, la próxima vez yo saco el machete y quién sabe qué, ¿no? O cualquier cosa. Cuando te dicen, no, te prohíbo que me hables, bueno, allí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ya no insistir. Bueno, si amas tu vida, ¿va? A menos que quieres que te caiga el machetazo. Pero es dejar de insistir, es ok, ¿va? No le echamos las perlas a los cerdos. ¿Sí?
Pero no hay que dejar de orar por ellos. No hay que dejar de amarles orando por ellos y viendo si una vez más se ablanda, y ahí es cuando ya esté en la lona, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero andar como cuchillito de palo, criticando las conductas de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo. No, ustedes son unos borrachos. No, y ustedes son unos inmorales. Y ustedes son quién sabe qué. Listo, por eso te tachan de lo que te tachan. No digas que, estoy padeciendo persecución. No, es que eres bien imprudente y no estás haciendo caso a la instrucción de la palabra. Lo que el Señor mismo nos está diciendo. Estamos provocando, en el peor de los casos, que cierren sus oídos al evangelio. Con esas ondas. Ay, ahí vas otra vez con tu Navidad, fiesta pagana, ahí bailando el carnaval de Celia Cruz y quién sabe qué, se van a ir al infierno. Y andamos con esas ondas. Ahora, tampoco se trata de que te vayas a bailar con ellos y que no, aleluya, ¿verdad? No, tampoco. No se trata de eso. Ahora, dentro de la iglesia, ¿cómo aplica este asunto? Porque también aplica. Hay veces que dentro de la iglesia nos llevamos grandes sorpresas, nos llevamos grandes decepciones. Cuando nosotros nos conducimos bajo los valores del reino de Cristo, cuando sacamos nuestra viga de nuestro propio ojo, cuando juzgamos con justo juicio, cuando vamos y tratamos de sacar la paja del ojo del hermano o de uno que creemos que es hermano, nos podemos encontrar con muchas sorpresas o con muchas cosas. Podemos encontrarnos con una respuesta negativa ante una crítica constructiva. Nos podemos encontrar con eso. Hay personas quienes te dicen, a mí me lo han dicho, no, hermano, pastor, cuando usted ve algo en mí, dígame, porque yo quiero seguir al Señor, aleluya. ¿No? Bien, qué bueno, ¿no? Padrísimo, gloria a Dios, aleluya. Yo quiero crecer en la fe, en la santidad, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando te armas de valor y vas y le dices lo que él mismo te solicitó, te rechazan y reaccionan igual que los de la doctrina de Daniel Javif. Dicen, no me juzgues. ¿Y a poco tú muy perfecto, no? ¿Tú quién eres para juzgar? A mí solo Dios me juzga. Entonces te encuentras con ese asunto. Con alguien quien tú creías que era hermano, con alguien quien viene a la iglesia. Hermanos, es necesario que usemos el discernimiento espiritual, precisamente el juzgar con justo juicio, antes de proceder con el segundo paso de Mateo 18. Porque ¿te acuerdas? El proceso de disciplina en Mateo 18 es en la iglesia, entre discípulos. Si tu hermano peca o peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, y ahorita voy a explicar eso, toma contigo a 2 o 3 y vayan, ¿sí? Pero entre ese paso número 1 y paso número 2, debemos de usar el discernimiento antes de ir al segundo paso. Una cosa es que el hermano, cuando tú vas a solas y le reprendes, no vea su pecado. Eso es, pon atención a eso, ¿eh? Una cosa es que no vea su pecado. Y te digan, no, o sea, yo no creo que lo que yo estoy haciendo sea pecado. O sea, no, hermano, discúlpame, ¿no? Pero no, o sea, yo estoy bien. ¿Sí? Hasta ahí puedes proceder. Y precisamente para eso es que vayas con 2 o 3 testigos, para que entre todos, con la palabra, le hagan ver. No, mira, hermano, estás mal porque la palabra dice esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Sí? Y el otro hermano, ¿no? Y te responde, y entre todos se lo agarran, ¿no? No tratando de ganarle la batalla, ni la discusión, ni de humillarlo, ni nada, sino de que vea en la palabra que lo que está haciendo es pecado y ofende a Dios, daña su santidad y daña la santidad de la iglesia. Entonces, si el hermano dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Yo pensaba que no estaba mal, pero ahora que me lo muestras en la palabra, ya me doy cuenta que está mal. Entonces, ¿sabes qué? Sorry, ¿no? Me arrepiento. Como David, pequé contra Jehová. Ahora, es posible que aún entre varios, el hermano siga en la misma y diga, pues no, o sea, yo sigo sin verlo. Yo sigo creyendo que no es pecado, hermanos. Pero ahí sigue, ¿no? Entonces sigue el siguiente paso, ¿no? Que es que ya, dilo a la iglesia. Todavía continúa, pero si en el primer paso tú no te encuentras con no veo que sea pecado, más bien con lo que te encuentras es con un espíritu de ataque, ¿no? O sea, te ataca, te dice, ¿tú quién eres? ¿Tú por qué te metes conmigo? ¿Y tú quién eres para juzgar? Y se pone a murmurar, se pone a calumniar a aquel hermanito quien trata de ayudarlo, o aquellos 2 o 3 testigos que van a tratar de ayudarlo, y empieza a murmurar y a calumniar y a decir que son el anticristo, y se va y se junta otro grupo de iguales que él y tratan de poner división y todo este asunto. Bueno, en ese caso, lo mejor es lo que Jesús está diciendo aquí.
sacudir el polvo de nuestros pies y no dar lo santo a quien lo pisotea. Porque no está valorando el amor que tú tienes para con él, demostrarle que lo que está haciendo está mal, se daña a sí mismo y tú le estás presentando una opción espiritual para que pueda crecer, para que pueda madurar, para que pueda avanzar en la fe. No lo está valorando, lo está pisoteando y está siendo hostil y daña no solo su propia vida espiritual, sino que trata de dañar a la iglesia. Entonces, en ese caso, no lo voy a decir así como lo dijo Jesús, pues se oye fuerte, en donde dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Yo no lo voy a decir, lo dijo Jesús, nomás se lo leí. Pero en ese caso, es mejor sacudir el polvo de nuestros pies y no darle lo santo a quien lo pisotea. En el proceso de Mateo 18, llega un punto en el que ni aún que lo dijeron a la iglesia para que entre todos vayan y le hagan ver su pecado, ¿sí? Aún así puede que no lo vea. Y en ese caso dice la palabra, tenle por gentil y publicano, ¿sí? O sea, no lo admitas como miembro de la iglesia. No puede ser miembro de la iglesia si es un gentil y publicano, si no es cristiano, ¿sí? Pero en este caso vemos entre el paso 1 y paso 2, vemos este asunto que Jesús está diciendo. Para eso se necesita discernimiento. O sea, si tú vas con un hermano y el hermano te dice, ¿sabes qué? No lo veo, no digas, no, sacudo el polvo de mis pies y no le voy a dar lo santo a los cerdos ni a los perros. No, tranquilo. Es más bien si te encuentras con una actitud de perro, así de que, por eso Jesús lo dice, ¿no? De que se te lanza y quiere llegar a la yugular y quiere destruir todo y ponerle una bomba a la iglesia, ¿no? Tranquilo, hermano, nomás te estaban tratando de mostrar un pecado, pero no es para tanto, ¿no? Bueno, en ese caso, debemos de usar lo que el Señor nos está diciendo, es hacernos a un lado y mejor pararle. Hay veces en las que iglesias cometen errores al disciplinar hermanos, porque no supieron discernir en el primer paso que en realidad no eran hermanos. Y están disciplinando a un incrédulo. No se puede disciplinar a un incrédulo. Un incrédulo nunca va a ver la disciplina como algo bueno para él. Es imposible que yo le pegue a mi vecino de atrás, que, ay, qué niño, tremendo los niños. No, sí dan ganas de darles unas, ¿no? Pero, pues uno tiene que, no puedo, porque imagínate, en qué problemón me meto, ¿no? Bueno, muchas iglesias disciplinan a incrédulos y sale más cara la medicina que la enfermedad. Para concluir, hermanos, la crítica en el reino de Cristo, es una crítica constructiva, ¿sí? Es la que tiene el propósito de restaurar, porque a fin de cuentas, el ir con tu hermano para ayudarle a sacar la paja de su ojo, es una muestra de amor. Es una muestra de que pueda ver bien. Te estoy hablando dentro del contexto de Jesús. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Y tú ves las obras del hermano y ves que anda mal, sus juicios son equivocados. Pone primero el trabajo, pone primero el afán, pone primero la ansiedad, las riquezas y lo que los masai acumulan, en vez de lo que es valioso, que es la comunión con Dios, el congregarse. Lo ve mal, sus juicios son malos y sus acciones son malas. Entonces tú en amor vas a tratar de restaurarle y hacerle ver, hermano, ¿qué está pasando? No te estás congregando, pero eso es solamente no es el gran problema. El gran problema es qué está pasando en lo interior. Estás teniendo comunión con Dios y entonces es cuando empieza, ¿no? Si ves que empieza con rollos, entonces ahí está el asunto. Pero si ves, ¿sabes qué? No, sí, la verdad estoy mal, hermano. Ayúdame. Pues sí, lo ayudas y vas. Eso es mostrarle el amor al hermano, porque no quieres que se quede así. Mostrar el amor no es no decir nada. No, pues allá tú con Dios, piérdete, ¿verdad? Búscate un bosque y piérdete, ¿no? Ahí nos vemos. Yo y el Señor, ¿no? Como el fariseo. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que tengo y todo este asunto. Pero ir con el hermano, sacarle la paja, ayudarle a sacar la paja después de haber sacado nuestra viga, es una muestra de amor. Eso es la crítica constructiva en el reino. Tiene el propósito de restaurar. Comienza, así es la crítica en el reino, comienza por una autocrítica. El escáner me lo paso a mí mismo. Comienza por una autocrítica. Y el objetivo siempre es que Dios sea glorificado. Porque cuando un pecador se arrepiente, hablando en el contexto de salvación, hay fiesta en los cielos. Pero seguramente es así también cuando un hijo de Dios se arrepiente de su mala conducta.
a causa de que otro hermano suyo que lo ama fue y le mostró su amor, mostrándole su pecado. Así que, en resumen, eso es la crítica en el reino. Es una crítica constructiva que comienza por una autocrítica y que tiene el objetivo de glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de congregarnos, gracias porque podemos ver la riqueza que hay en tu palabra cuando nosotros nos disponemos a verlo no solo de manera superficial, sino verlo a profundidad. Te encontramos a ti y encontramos tu voluntad para con nosotros, que es nuestra santificación. Tú sin duda que te vales también de hermanos para ayudarnos a crecer espiritualmente. Tú te vales también de la iglesia para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y es el propósito, Señor, de esta iglesia, que aquellos quienes son miembros y parte de ella crezcan espiritualmente. Y haremos, Señor, todo lo posible porque esto así sea. No queremos que sea solamente un entrar y salir y haz 2, 3 cosas, sino que realmente podamos tener una relación entre hermanos, una relación entre ovejas y pastores, que podamos realmente hacer las cosas como tú nos dices que las hagamos. Señor, en esta noche queremos pedirte perdón por cualquier actitud, por cualquier acción, por cualquier omisión que nos esté contaminando de tal forma que esté dañando todo nuestro cuerpo, por cualquier pensamiento que se levanta en contra de tu conocimiento, que es contrario a tu palabra. Nos arrepentimos, Señor, en polvo y ceniza, perdónanos. Queremos, Señor, ser puros delante de ti, pero no con nuestra propia justicia o con nuestra propia pureza, sino con la gracia y la misericordia que tú brindas a aquellos pecadores. Danos la sabiduría para aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Esto será una enseñanza que será muy útil en nuestras relaciones interpersonales. Y qué sabiduría hay en ti, Señor, que nos revelas esto, para que entre nosotros no solo haya una relación superficial, sino que haya una relación espiritual. Y eso es lo que marca una diferencia entre los gentiles, entre los fariseos y nosotros. Nosotros somos quienes nos amamos entre nosotros porque tú nos amaste a nosotros y porque mandaste a que te amemos con todo nuestro corazón y que amemos a nuestros hermanos también. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. A ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Mañana nos vemos aquí a las 6 de la tarde.